Vamos con nuestra pequeña introducción. Por allá, Isabel, ayúdame a leer la primera característica, por favor. Yo quiero leer. Isabela. En la lengua española existe un sinnúmero de palabras diferentes y semejantes para dar significado a todas las cosas. Bueno, es lo complejo de la lengua española, que pues tiene muchas palabras en donde, dependiendo de la acentuación o cómo se escriban, tienen la misma funcionalidad cuando uno las nombra, o sea, cuando uno las lee, pero cuando se introducen en alguna determinada frase, obviamente cambia radicalmente pues el significado. Digamos como la palabra haya, está haya de lugar, haya de, de haber, bueno, hay diferentes haya, se pronuncian igual, pero se escriben diferente, lo que decíamos de las palabras homófonas. En este caso vamos a centrarnos en esas palabras que dependiendo de la tilde, pues va a cambiar su significado. Por allá, Wilson, la segunda característica, por favor. Sí, soy Entonces yo puedo leer la tercera. Ya te doy la palabra. en, sin embargo, en algunos casos de ciertas palabras que tienen igual escritura, es necesario distinguirlas con un signo ortográfico para evitar su confusión. Listo, confusión. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Nos está haciendo referencia a que el signo ortográfico, obviamente la tilde es un signo ortográfico, dependiendo de cuál es la intencionalidad que queremos con esta palabra, entonces vamos a ver si tendría o no ese signo ortográfico, en este caso la tilde. Por allá, Matías, ayúdame a leer la tercera, por favor. Bueno, profe. Entonces, la tilde diacrítica es el acento ortográfico o tilde que se utiliza en ciertas palabras con igual escritura para expresar diferentes significados. Bueno, entonces era lo que estábamos hablando, que son palabras que dependiendo de la tilde o acento ortográfico, como en este caso se conoce, ciertas palabras, o sea, con igual escritura, cambian dependiendo de dónde se coloque esa tilde, ¿listo? Entonces, vamos con la última característica por allá, Divani. Diacrítica es el acento ortográfico La última, Divani, la última. Esa ya la leyeron. tiene diversas clases: monosílabas, Monosílabos. interrogativos, exclamativos. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, este acento ortográfico tiene tres clases diferentes de poderlo utilizar. Pero ustedes se preguntarán cuáles son esas clases. Entonces vamos a comenzar aquí con la primera, que son los monosílabos. Entonces, vamos a observar acá, por favor mantengamos el micrófono apagado. Vamos a observar aquí de qué se trata ese monosílabo. Resulta que pues por allá en tercero, sí, el año pasado me imagino, parte de segundo, me imagino que vieron las sílabas. Entonces las monosílabas son aquellas en donde no se puede dividir, sino solamente hay una palabra una sílaba en la palabra. Por eso se le dice monosílabos, porque no se puede dividir en más sílabas, solamente en una. Entonces, tenemos el tú, el, mi, si, te, de, se, más, aún.
Estas son palabras monosílabas. No las podemos dividir en más sílabas. Solamente se puede dejar en una. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va la tilde diacrítica? Entonces, cuando decimos acá, tú, hacemos referencia a un pronombre personal, o sea, que es tú, por eso pronombre. Y entonces, al usar esa tilde, estamos discriminando a una persona. Entonces, la tilde del tú es con un pronombre, cuando se usa un pronombre, ¿listo? Ejemplo, él, ella, nosotros, vosotros, esos son los pronombres. Cuando ustedes utilizan el ejemplo que está acá, tú eres una buena persona, nos estamos refiriendo a una segunda persona que está con nosotros y le estamos transmitiendo el mensaje. O sea que la otra persona se convierte en ese pronombre, en el tú, ¿listo? En estas ocasiones nosotros debemos colocar la tilde para diferenciar de qué es un pronombre. Si digamos, yo digo, te voy a préstame tus botas. Es diferente porque ese tus botas está refiriéndose a un sustantivo común, más no a un pronombre. ¿Listo? Entonces, a diferencia de que yo diga, no, eras tú. Entonces, nos estamos refiriendo a un pronombre. Bueno, ¿sí me estoy haciendo entender? Sí, señor, profe. Bueno, lo mismo pasa con él. Sí, señor. Él es un pronombre, un pronombre. Cuando usamos él, refiriéndonos al pronombre, entonces usamos la tilde. ¿Listo? Un ejemplo. Él siempre lavaba sus botas. Es un pronombre. Él jugaba parqués. Es un pronombre. O sea, en el pronombre siempre vamos a usar una tilde. ¿Listo? A diferencia de cuando es un sustantivo, digamos, el parque. El parque es un sustantivo, no es un pronombre. Entonces no tendría que tener la tilde porque el sujeto que se está anunciando es un sustantivo común. O sea, parque, parque. Entonces cuando decimos que él, refiriéndonos a una persona, llevaría la tilde, ¿listo? Ahora, primero que todo, ¿preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. Señor, profe. Bueno, No, señor. ahora, Profe, señora, digamos cuando uno dice el elefante. te estás refiriendo es a un sustantivo común, o sea, no llevaría tilde. O sea, yo me refiero cuando es un pronombre, digamos, refiriéndonos a una persona, ¿vale? A una persona, ¿listo? Ah, bueno, gracias. Pronombres se refiere a personas, ¿listo? Entonces, yo, él, tú, ella, vosotros, nosotros, ellos, ellas. Esos son pronombres de persona, o sea, la tilde iría con pronombres de persona, ¿listo? De personas, ¿listo? Ahora, este es un posesivo, el mí, entonces también se considera un pronombre personal posesivo en donde nos estamos refiriendo al yo, ¿listo? O sea, mí es yo, ¿listo? Entonces, al ser algo mío, lleva tilde. A mí no me gusta el helado. Cuando yo me refiero al yo, perdón, vaga la redundancia, perdón, cuando yo me estoy refiriendo al pronombre yo, en mí, llevaría tilde. Mis lápices, mis esferos, mis cuadernos, mi mamá, mi hermano, mi perro. Entonces, en ese caso, se usa con tilde, ¿listo? Cuando se refiere a posesiones del yo, posesiones del yo. Como cuando ustedes le pedían prestado a algún compañero, no, es que es mi esfero. Entonces, se refiere al yo, a una posesión mía del yo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Bueno, entonces, otra cuestión que tenemos acá, el sí. Hay varias clases de sí, sí, no lo conocían. Entonces, esto es un juego de palabras hoy. Entonces, el sí tiene varios significados dependiendo del contexto que se use. Una cosa es que uno le pregunten, ¿usted ya comió? Sí, ya comí. A otra que le pregunten, digamos, si hará la tarea. Entonces, sí, haré la tarea. Es diferente, ¿listo? Porque las circunstancias, el contexto que hay es diferente. Entonces, me voy a explicar un poco mejor.
tenemos el sí y tenemos estos tres casos de sí, ¿listo? Cuando es un pronombre personal, es que se refiere a alguien, ¿listo? A una persona. Un ejemplo, estaba orgullosa de sí misma. Entonces es un pronombre que se refiere a quién? A ella, ¿listo? A ella. Cuando dice sí mismo, a él. Entonces, si se dan cuenta, ese sí se está refiriendo es a un pronombre, o sea, a una persona. Otro caso, un adverbio de afirmación, que en este caso es cuando ustedes le preguntan algo y ustedes dicen sí o no. Cuando dicen sí, entonces ese sí lleva tilde, ¿listo? Entonces, un ejemplo, eh, harás, no sé, harás la evaluación, es una pregunta. Sí, yo la voy a hacer. Entonces estoy afirmando una acción que me preguntan. Y ese sí tendría una tilde, porque es una afirmación O mayor profe, a un sí normal. ¿Listo? o también sería, ¿vas a ir a pasear? También se puede. Claro, porque tú dices, sí, voy a ir a pasear. ¿Listo? Entonces, cuando es una afirmación, lleva tilde. Cuando afirmas con ese sí, es una afirmación. Bueno, ahora, cuando es un sustantivo, en las votaciones ganó el sí. Un sustantivo, acuérdense que puede ser común, propio, abstracto, concreto, pero aquí se está refiriendo a que el sí fue una de las opciones de la votación. Entonces se considera un sustantivo, porque la votación se limitó nada más a sí o no. Entonces por eso dice, en las votaciones ganó el sí. Ganó el sí. ¿Listo? Y el que se escapa por acá es el de posibilidad. Cuando ustedes dicen, si yo tuviera 30 años, tendría una casa de 8 pisos. Un ejemplo. Pero, pero pues obviamente también llevaría la tilde porque es una posibilidad. Si yo tuviera, si yo pudiera, si yo pensara, si yo actuara, entonces va a tener también una tilde porque es una posibilidad, es decir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Señor, Listo, entonces el sí que acaban de hacer llevaría tilde. Sí, señor. Ese es un ejemplo, Sí, porque señor. es una afirmación, ¿vale? Ahora, vamos con el T. T, bueno, hay personas, y créanme, lo hizo también en bachillerato, que cuando es el T de tutear, por ejemplo, te presto un esfero, lo colocan con tilde. Esto es un error, porque ese pronombre no lleva tilde cuando se refiere a una persona. Por ejemplo, te doy mi esfero, te doy mi marcador, te doy mis gafas, te he visto por ahí. No se usa la tilde porque cuando se usa con tilde ya se refiere a un sustantivo y exactamente a un sustantivo común. ¿Todos han tomado té en alguna vez? Profe, a mí no me gusta el té. Pero ojo, ojo, entonces aquí nos damos cuenta que el té es un sustantivo cuando lleva tilde, porque se refiere a una hierba que se usa para hacer una bebida caliente. También el té frío también se puede tomar. Profe, pero a mí no Pero me gusta ojo, el té. pero ojo, el té sin la tilde sí se refiere a un pronombre, o sea, al tú, al tutear, ¿listo? Te doy mi computador. Yo te he visto por ahí. Te han visto, o sí, te han visto jugando, alguna, así cuando se refiere ya al tú, a un pronombre de una persona, refiriéndonos a una persona, no lleva tilde, ¿listo? La tilde únicamente se usa es cuando es con té, pero de bebida, es el té de bebida, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? No, Bueno, sí, señor. ahora, el D. señor. El D es diferente, ¿por qué? Eh, cuando es sin tilde, cuando es sin tilde, es de propiedad, o sea, el marcador es de Joseph, la tablet es de Joseph, eh, los audífonos son de Manuel. Entonces se refiere a una propiedad, pero cuando uno se está refiriendo a dar algo, a dar, cambia totalmente y ahí sí lleva la tilde. Cuando uno se refiere a darle algo a otra persona.
Aquí nos dice forma de verbo dar, porque le estamos dando algo a otra persona. Aquí nos da un ejemplo, dé gracias por la ayuda. Entonces, si lo escuchan y lo detallan, está refiriéndose a dar. Dar gracias por la ayuda. ¿Listo? Otra puede ser. Otra puede ser. Las gafas tienes que esperar cuando te las dé. Entonces, es dar profe, yo le y regalé llevaría la- una tilde. Es dar y llevaría una tilde, ¿listo? Entonces, cuando es de darle algo a alguien, llevaría la tilde. De lo contrario, no, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, Ahora, señor. el ser. Bueno, forma del verbo ser. Ser, acuérdense. Aquí nos dice, ser honesto, sé honesto y triunfarás. Cuando nos referimos al ser, digamos, sé estudioso, sé honorable, sé juicioso, nos estamos refiriendo a ser. Y ese sé tendría una tilde, porque nos estamos refiriendo es al ser. Llevaría tilde. ¿Listo? La otra, cuando yo les preguntaba algo en clase, o a veces les pregunto, yo no sé, es el de saber, ¿listo? Es el sé de saber. Entonces, aquí un ejemplo, ya sé qué pasó. Aquí está anunciando saber, ¿no? Que sabe algo. Entonces llevaría tilde esa C también, porque es de saber. Cuando nos referimos a ese C de conocer algo o no conocer, llevaría tilde. Yo no sé, yo sí sé. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, el más. El más tiene diferentes significados. El más puede ser, aquí nos dice adverbio, un adjetivo, un pronombre. Entonces, Juan está más cerca. Más cerca. Cuando hablamos de distancia, llevaría una tilde también. ¿Listo? Entonces, no sé, Wilson está más cerca de Juan Manuel. Wilson, Wilson es el más juicioso de todo el colegio, por decirlo así. Entonces, si se dan cuenta, eh, ser el más, cuando yo digo más juicioso, me estoy refiriendo a un objetivo. O sea, le estoy dando una característica a Wilson, que es el más juicioso del colegio y también llevaría tilde, ¿listo? Pero entonces cuando yo digo 3 más 5, ¿llevaría o no llevaría tilde? No, ¿cierto? Porque es que ahí el más no está haciendo ningún pronombre, ningún adjetivo, ningún adverbio, está haciendo un sustantivo, porque está colocando un término que es sumar a dos números, o sea, 3 más 5. No habría tilde ahí, porque no es un sustantivo, no sería ni un pronombre, ni un adjetivo, ni un adverbio. Bueno, ese lo irán desarrollando a medida que vayan avanzando en su formación académica. Ahora, falta el último, el aún. El aún. Entonces, es un adverbio de tiempo. Aún no he terminado la clase. Aún no he estado enfermo. Aún no hemos salido de cuarentena. Ese es un adverbio de tiempo, ¿listo? Aún no hemos almorzado. Aún no he almorzado, muy bien. Lo que muchos nos ha pasado. No ha almorzado. Entonces, si se dan cuenta, ese aún está discriminando un tiempo, que de una Aún no acción que se... salía Exacto. y aún no salía a vacaciones, profe. Exacto, entonces se discrimina una acción de tiempo que se espera. Por ejemplo, almorzar, salir a vacaciones, salir de cuarentena. El aún discrimina un espacio de tiempo que está siendo esperado, o sea, que se espera, ¿listo? Entonces, ese aún, cuando nos referimos a tiempo, tendría una tilde. Entonces, todos los aún que ustedes me dieron, aún no he salido de vacaciones, aún no he almorzado, aún estoy cansado, llevaría tilde porque se está escribiendo un tiempo, ¿listo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor.
Ahora, vamos a los últimos, que esto ya es para terminar. Los Ya, sí, ya no. interrogativos y los exclamativos. ¿Listo? Entonces, interrogativos son preguntas. Los exclamativos son respuestas. Obviamente respuestas exaltadas, porque pues no son respuestas como sí, no. Son respuestas mucho más fuertes. Entonces, aquí nos vemos primero con dónde y a dónde. Este va separado. Ahí está pegado, pero es separado. ¿Dónde y a dónde? Entonces, ¿dónde es un lugar, no? Estoy preguntando en qué parte es un lugar. ¿A dónde? Pues es una pregunta también donde uno dice a qué lugar lo va a llevar, a qué lugar va. A qué lugar va y también el dónde está. Me explico más definido. ¿Dónde? Esto se refiere a un lugar. ¿Y a dónde es donde yo pregunto, donde alguien pregunta a qué dirección o a qué sitio va? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bien. Entonces, llevaría la tilde. Sí, En esas dos ocasiones llevaría una tilde. ¿A dónde me llevas? Porque estoy preguntando a qué lugar voy, ¿no? A dónde me dirijo. Y la última, y la segunda, que es exclamación, que también no puede ser pregunta, sino que es como una respuesta fuerte. ¿Dónde te metiste? Cuando, digamos, alguno de ustedes se haya perdido, no sé, en un parque, en un campo o en alguna cosa así, les preguntaron, ¿pero dónde estaba? Entonces, es una exclamación más una pregunta. ¿Listo? Y también, obviamente, usamos la tilde. ¿Claro hasta ahí el dónde? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. señor. vamos al cuándo. Entonces, el cuándo lo podemos usar tanto interrogativo como exclamativo. En pregunta, ¿cuándo llegará tu tía? Cuando es pregunta, usamos la tilde, ¿listo? Cuando estamos preguntando. Bueno, cuando estamos preguntando usamos la tilde. Cuando estamos exclamando, ¿pero cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará la clase? Es una exclamación, más no una pregunta. Es diferente. Es diferente exclamar a preguntar. ¿Cuándo acabará esto? Entonces es lo que estamos definiendo ahora. Ahora, vamos al cómo. El cómo obviamente también lo podemos usar como una interrogación o una exclamación. Una pregunta simple. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, por allá, Laurita, ¿cómo estás? Pues voy a responderla. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien. Listo. Es una pregunta sencilla y obviamente cuando la formulemos en la escritura lleva tilde, ¿listo? Y la última. Esta también puede funcionar tanto como exclamación como pregunta. Pero ¿cómo se cayó? Entonces, puede ser una exclamación o puede ser una pregunta, ¿listo? Este es bueno porque funciona para ambos. Pero depende de la intencionalidad que tenga cada uno. Si yo quiero exclamar o quiero preguntar. Ahora, ¿vamos con quién? Interrogativo y exclamativo, lo mismo. Cuando ustedes allá en el salón decían, pero ¿quién cogió mi esfero? ¿Quién cogió mi libro? Es una pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta llevaría tilde cuando usamos el quién. Y esto ya es más poético. Bueno, esta frase es más poética, ¿no? Quien fuera tus ojos. Es una afirmación, no es una pregunta. Entonces, estamos dando, no estamos preguntando, sino que es como tal, dando una afirmación. ¿Quién fuera tus ojos? Es una afirmación, no es una pregunta como tal. Obviamente, de forma exclamativa. ¿Quién fuera tus ojos? Si uno lo lee así. Obviamente, los signos de exclamación son gritos, ¿no? Entonces, tienen que leerlo de esa manera. ¿Quién fuera tus ojos? Entonces, sería una manera correcta de usar ese signo, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor profesor.
Sí, señor, profe. Listo. Vamos a las últimas dos. La última. Sí, señor. ¿Qué? Cuando ustedes preguntan, ¿qué trajiste del viaje? Entonces estoy pidiendo una información adicional. O sea, sí, llegó alguien del viaje, pero entonces yo quiero saber exactamente qué objetos trajo de ese viaje. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué trajiste del viaje? Por eso llevaría tilde. Por eso llevaría tilde porque pues está pidiendo una información adicional. Y la última, que es una pregunta llamada, no, es una exclamación. Cuando digamos, no sé, si algunos de ustedes les han preguntado, cuando se portan mal de pronto, ¿qué le pasa? ¿O qué te pasa? No se usa como tal para pedir información, sino como para exclamar una inconformidad, como ¿qué le pasa? No preguntando, sino exclamándole algo, ¿listo? Que muchos muy seguramente se lo habrán dicho en algún momento. Ahora, vamos por las últimas dos. Tenemos cuánto. ¿Cuánto? Entonces, permítanme, muchachos, porque este computador como que se le fue la mano. Ya, ahora sí. ¿Cuánto? Interrogativo y exclamativo. ¿Cuánta plata tiene? Es una pregunta. Y obviamente la usamos también con acentuación, o sea, una tilde. ¿Cuánto dinero hay? Y ahora, una exclamación, como cuando ustedes extrañan a alguien, ahorita que no los podemos ver mucho entre familiares. ¿Cuánto tiempo sin verte? Es una exclamación, porque estoy expresando una emoción que es extrañar a alguien que hace tiempo no veo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero ese cuánto, como es una exclamación, debe ir con tilde en la construcción textual, ¿no? Ahora, el último. ¿Cuál? Este es más interrogativo. Este no tiene exclamación. Es más de pregunta. ¿Cuál es tu balón? ¿Cuál es tu animal favorito? Por ejemplo, para allá, Joseph, ¿cuál es tu color favorito? Yo sé. El rojo, el azul. Listo, tiene dos colores. Pero si se dan cuenta, lo usamos más que todo a manera de pregunta. Y obviamente lleva tilde. ¿Cuál? Por ejemplo, por allá, no sé. Laurita, ¿cuál es tu comida favorita? El pescado Listo. con Estoy pidiendo, patacón. estoy pidiendo una información y pues obviamente cuál sería la pregunta. Y en la manera escrita llevaría la tilde. Bueno, preguntas y inquietudes hasta ahí. Yo, señor, profe. Bueno, No me- entonces muchachos, dos cositas antes de que me pregunten acerca de la actividad. Esta actividad pues lo voy a tomar también como la evaluación de OLE, ¿listo? De todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, es algo sencillo. Realizar un texto que puede ser de cualquier tema, donde evidencien los elementos vistos en las diferentes clases, o sea, todas las clases del segundo periodo, ¿no? No se vayan a poner a repasar el primer periodo, solamente segundo periodo. Eh, Puede ser de cualquier tema, me pueden escribir de lo que ustedes quieran, pero que se vean los elementos que hemos visto hasta ahora. Entonces, les recomiendo bastante eso, porque pues voy a ver que la estructura se esté aplicando acorde a las clases que vimos. Debe ser completa autoría del estudiante, o sea, en la medida que sea posible, no le hagan los textos sus acudientes, sino que ustedes los mismos lo hagan, ustedes solitos, que creo que eso sobra decirlo porque ustedes son muy juiciosos y lo saben hacer solos. Profe, Ya te doy la palabra. Ya les respondo preguntas. La extensión mínima del texto debe ser de una página, ¿listo? Una página. Mínimo. Ya si profe, ustedes una se quieren extender preguntita. más, ya si ustedes se quieren extender más, pues chévere. Si no, entonces mínimo una página, ¿vale? Y pues la entrega máxima sería para el miércoles 10 de junio, ¿listo? Entonces una semana completa para hacer ese texto y enviarlo, ¿vale? El siguiente miércoles. Sí, es el siguiente miércoles. ¿Listo?
Ahora sí, Juan Manuel, pregunta. Solamente un texto nomás. ¿Uno nomás o cuántos? No, solamente un texto donde se encierre, donde se evidencie todo lo que hemos visto a lo largo de estas clases, ¿listo? Profe, ¿solo es un punto de la tarea? ¿O son dos?